Bienvenidos. Mi nombre es Klaus Ogrodnik, ayudante de Fisiopatología 2, y hoy hablaremos de pancreatitis aguda. Los contenidos a abordar hoy serán: fisiología pancreática, concepto de pancreatitis aguda, mecanismos de secreción pancreática, etiología y fisiopatología de la pancreatitis aguda, fases de la pancreatitis aguda y las complicaciones. Comencemos. Fisiología del páncreas. El páncreas es un órgano glandular retroperitoneal que aloja en su interior dos sistemas glandulares independientes. El páncreas endocrino, participante de los ciclos metabólicos de los hidratos de carbono y su utilización, cuya funcionalidad son los islotes de Langerhans, y el páncreas exocrino, participante en el proceso de digestión de alimentos, siendo representado por el sistema acinar y ductal. El endocrino secreta hormonas importantes como son la insulina, el glucagón y la somatostatina, y el exocrino encargado de secretar un jugo rico en bicarbonato, agua y enzimas para la digestión. Enzimas amilolíticas, proteolíticas, lipolíticas y nucleasas, entre ellas amilasa, tripsina, lipasa, respectivamente. Las células acinares del páncreas son las encargadas de producir y secretar al lumen glandular gránulos decimógenos, enzimas inactivas, que serán activados de forma fisiológica al llegar al duodeno. La razón de que no se secreten directamente las enzimas activas es debido a que éstas podrían autodigerir el parénquima pancreático y sus aledaños. Todos los gránulos zimógenos se almacenan juntos en vacuolas al interior de la célula acinar. Vale la pena destacar el tripsinógeno, un zimógeno que al activarse forma tripsina, la que a su vez desencadenará la activación de todos los otros zimógenos. El activador del tripsinógeno es la enteroquinasa, una enzima que se encuentra a nivel del lumen duodenal. De esta forma se asegura que en condiciones ideales la activación se dé solo en el intestino. La pancreatitis aguda corresponde a un proceso inflamatorio del páncreas y su asociación con el daño de estructuras aledañas y posible disfunción sistémica. Comprende diversos grados de inflamación aguda hasta la necrosis glandular y periglandular de magnitud variable, que se asocia a diferentes etiologías. Su curso clínico comprende cuadros de evolución benigna de tratamiento esencialmente médico hasta enfermedades muy graves con complicaciones importantes, algunas de las cuales son de manejo quirúrgico. Desde el punto de vista anatomopatológico y macroscópico existen dos formas de pancreatitis aguda: una forma edematosa de curso clínico en general favorable y otra forma necrohemorrágica que suele cursar con complicaciones y evolución en general más grave. La pancreatitis es un proceso desencadenado principalmente por la autodigestión enzimática. Para entender este tema, repasaremos brevemente la fisiología de la secreción pancreática exocrina. El estímulo principal para la liberación del jugo pancreático es la llegada del quimo al intestino. El contenido ácido estimulará la secreción de secretina por parte de las células enteroendocrinas, mientras que el alto contenido de ácidos grasos y aminoácidos estimulará la liberación del factor liberador de colecistoquinina, y este, a su vez, estimulará la liberación de colecistoquinina por las células I. La secretina actuará a nivel de la célula ductal, quien, por acción de la anhidrasa carbónica, producirá agua y bicarbonato. La colecistoquinina estimulará las células acinares, quienes liberarán gránulos zimógenos atrapados en las vacuolas. La secreción llega al intestino y aquí el tripsinógeno es activado por la enteroquinasa, pasando a tripsina. La tripsina se encargará de activar a las otras enzimas pancreáticas. El páncreas posee mecanismos de protección para evitar la activación prematura de las enzimas. Las principales son 4. Las enzimas se sintetizan como zimógenos, es decir, están en forma inactiva. Las enzimas van dentro de vacuolas, para no contactar con lisosomas y activarse por hidrolasas. Las enzimas son secretadas por un gradiente de presión que permite el flujo unidireccional hacia el intestino. Además, las enzimas van acompañadas por un inhibidor de tripsina, para que no inicie la cadena enzimática. Existen diferentes causas de pancreatitis aguda. En Chile, la principal causa corresponde a la litiasis biliar, la cual produce una obstrucción total o parcial de los conductos de salida, generando un flujo retrógrado que causa la activación de enzimas antes de llegar al intestino, produciendo así la autodigestión pancreática. Otras causas menos frecuentes son la ingesta excesiva de alcohol, transgresiones alimentarias, hiperlipidemias, traumas y iatrogenias. Como dijimos anteriormente, la fisiopatología de la pancreatitis aguda se debe a una autodigestión enzimática, causada por una activación precoz de las enzimas proteolíticas dentro del parénquima pancreático. Para que esto suceda, se requiere que los factores desencadenantes superen a los factores protectores antes mencionados. Entonces, lo que se postula es que se produce una noxa que gatilla el daño. Se postula la obstrucción ductal como posible noxa primaria,
cambiando el gradiente de presión y produciendo un flujo retrógrado. Frente a esta anoxa, se produce un daño en la célula cinar que produce activación del tripsinógeno. Se ha observado un aumento del calcio citoplasmático, lo que se asocia a la secreción de gránulos simógenos. Esto facilita el contacto de los gránulos con lisosomas que poseen hidrolasas activadoras. Entre estas, se destaca la catepsina B. La catepsina B contacta con los gránulos activando más tripsinógeno, lo que amplifica la acción de la tripsina. Se activan las enzimas dentro del parénquima. Por obstrucción ductal, se impide el flujo apical y ocurre una desorganización del citoesqueleto. Se produce liberación anómala al espacio vasolateral de la célula. Luego, los gránulos simógenos en vaso lateral se distribuirán en el intersticio pancreático, donde se activarán, provocando edema, trastornos microcirculatorios y esteatonecrosis, que puede extenderse más allá del tejido pancreático, produciendo edema retroperitoneal y necrosis de la grasa contenida en ese espacio, producir un tercer espacio e hipotensión. El secuestro de las células inflamatorias en el páncreas, macrófagos y polimorfonucleares, con liberación de mediadores de inflamación, podría ser el último proceso. Con la llegada de células inflamatorias y secreción de mediadores de inflamación, se produce un aumento del óxido nítrico, lo que derivará en un aumento de la permeabilidad vascular a nivel intestinal, favoreciendo la translocación bacteriana y con ello la infección. Debemos recordar que el óxido nítrico se produce tanto en el endotelio por shear stress, óxido nítrico sin tasa y no constitutiva, como en macrófagos, óxido nítrico sin tasa inducible. En los casos de pancreatitis aguda, se vio que los pacientes que la padecían presentaban mayor expresión de la inducible y menor expresión de la constitutiva. En la medida que tenemos mediadores de inflamación, esto recluta más células inflamatorias. Entonces, la producción de mediadores de inflamación puede llegar a ser muy significativa, y eso da cuenta de los efectos sistémicos que puede tener esta enfermedad. Con fines didácticos, en la pancreatitis aguda podemos distinguir tres fases. Primera fase: activación de enzimas digestivas en el interior del páncreas que lleva a daño a las células acinares. Esto sucede por activación intracelular de la tripsina. Segunda fase: activación, quimiotracción y secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas. Esto hace que se intensifique la reacción inflamatoria al interior de la glándula. Estudios respaldan que el secuestro de neutrófilos también lleva a la activación de tripsinógeno. Tercera fase: corresponde a las manifestaciones derivadas de los efectos que tienen las enzimas proteolíticas y citoquinas liberadas por el proceso inflamatorio en órganos distantes. Estos incluyen digestión de tejidos pancreáticos y peripancreáticos, digestión de membranas celulares, proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular y necrosis. El daño y muerte celular ocasiona liberación de péptidos bradicinínicos, sustancias vasoactivas e histamina, que ocasionan vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto puede llevar a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y finalmente falla multiorgánica. Clasificación de la pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda leve, que corresponde al 80% de los casos. No presentan complicaciones locales ni sistémicas. La recuperación se da con una terapia mínima de hidratación y analgesia. En una tomografía computada de abdomen se vería un páncreas normal con leve edema. La mortalidad es menor al 1%. Pancreatitis aguda severa. Presenta complicaciones locales y o falla multiorgánica. La mortalidad en estos casos asciende según la presencia o no de infección. En los casos donde hay complicaciones solo locales, la mortalidad aumenta hasta un 10%, y en los casos que incluyen infección puede llegar hasta un 30%. Estos casos requieren tratamientos intensivos. Las complicaciones locales son principalmente esteatonecrosis. Corresponde al proceso patológico donde la autodigestión compromete la grasa peripancreática. Puede ser de gran cuantía, comprometiendo otras estructuras retroperitoneales y periperitoneales. Pseudoquistes son la colección de líquido estéril que se encapsula por tejido local. No corresponde a un quiste por no tener una pared o cápsula de epitelio. Tiene un alto riesgo de infectarse el contenido, ante lo cual se generaría un absceso. Absceso es un pseudoquiste infectado. Fístulas cutáneas. Si el proceso de autodigestión llega a comprometer la pared abdominal, puede producir necrosis de la piel generando fístulas. Esto es raro de ver en la clínica. Entre las manifestaciones graves y sistémicas de la pancreatitis aguda están la depresión de volumen, hipotensión y shock. Estas se originan tanto por la pérdida de líquido secundaria a los vómitos como la caída de la resistencia vascular periférica por acción del óxido nítrico y también por pérdida de líquidos por vasodilatación y exudación hacia un tercer espacio, pudiendo ser este el retroperitoneo, peritoneo o el intersticio. Otra complicación sistémica que es posible de ver es la coagulación intravascular diseminada. Esta sucede debido a que las células inflamatorias y tejido necrótico producen altas cantidades de factor tisular, con el consiguiente desencadenamiento de la activación de las vías de coagulación. Resumen: el páncreas posee una función endocrina y una exocrina, dada por la liberación de bicarbonato, agua y enzimas para la digestión. La pancreatitis aguda corresponde a un proceso inflamatorio del páncreas, con diversos grados de inflamación,
describiéndose característicamente tres fases, y producido principalmente por la autodigestión enzimática. La llegada del quimo al intestino desencadenará la activación de las células exocrinas pancreáticas, con la consecuente liberación de las enzimas y bicarbonato. El páncreas posee 4 mecanismos para evitar su autodigestión enzimática. La principal causa de pancreatitis aguda corresponde a la litiasis biliar. El 80% de las pancreatitis agudas son leves. Las complicaciones pueden ser locales o sistémicas, siendo estas mucho más graves y de difícil manejo. Eso ha sido todo, muchas gracias, espero que les sea de mucha utilidad y que les vaya muy bien.